Mi madre le organizó una cita a mi esposa infiel. La interné en una residencia de ancianos y me divorcié. Puedes robar el amor. Puedes comprar el poder. Pero no puedes engañar al tiempo. Los faros surgieron de la nada en la carretera rural 47. Dos pares, cortando la oscuridad de octubre como cuchillas quirúrgicas. Ethan Cole tuvo quizás 3 segundos para darse cuenta de que no se trataba de un adolescente borracho jugando a ver quién se apartaba. Antes de que las camionetas lo acorralaran. Forzando su furgoneta de reparto hacia el arcén de grava con la precisión de una operación militar. ¿Qué demonios?, murmuró Ethan, con las manos firmes en el volante a pesar de su corazón acelerado. 23 años arreglando coches le habían enseñado a mantener la calma cuando las cosas se torcían. Pero cuando 4 hombres con pasamontañas salieron de esos vehículos, como si ya lo hubieran hecho antes, la calma se convirtió en un lujo que no podía permitirse. La puerta del copiloto de su furgoneta estalló hacia adentro. Unas manos lo agarraron, arrastrándolo al frío asfalto antes de que pudiera siquiera pensar en alcanzar la llave de cruz bajo su asiento. ¿Ethan Cole? La voz sonaba amortiguada tras la tela negra, pero había algo familiar en ella. Sí, es él. Esperen, ¿qué quieren? ¿Dinero? ¿La furgoneta? Las rodillas de Ethan golpearon el pavimento con la fuerza suficiente para enviar ondas de choque por su columna vertebral. Tomen lo que necesiten, pero el primer porrazo lo alcanzó en las costillas. El segundo encontró su omóplato. Al tercer golpe, Ethan había dejado de intentar negociar y había empezado a intentar respirar. Esto es lo que pasa, dijo la voz familiar, acercándose, cuando no conoces tu lugar. A través de la neblina de dolor, Ethan vislumbró algo que hizo que todo su cuerpo se helara. En la muñeca del hombre que estaba sobre él, brillando bajo el resplandor de los faros, había un Rolex Submarine antiguo con un arañazo distintivo en la esfera. Había visto ese reloj 1000 veces en barbacoas, fiestas de cumpleaños, cenas de Navidad. Rick Santoro, el compañero de tenis de su esposa. El tipo que siempre traía vino caro y contaba historias de sus viejos tiempos en la policía. Santoro envía sus saludos, dijo el hombre, levantando la porra una vez más. El mundo se oscureció con el sonido de la grava crujiendo bajo pasos que se retiraban y motores que se desvanecían en la distancia. Ethan se despertó con luces fluorescentes y olor a desinfectante. Sentía las costillas como cristales rotos cada vez que respiraba. Y su ojo izquierdo estaba tan hinchado que no podía abrirlo. Pero estaba vivo, lo que parecía un pequeño milagro considerando la alternativa. Señor Cole, dijo una voz de mujer, profesional y paciente. Soy la agente Dana Morrell, del FBI. Necesitamos hablar. Ethan giró la cabeza con cuidado, observando a la mujer de mediana edad sentada junto a su cama de hospital. Tenía el tipo de rostro que no se perdía nada y perdonaba menos. Su placa estaba sujeta a una chaqueta negra y práctica. Y su expresión sugería que había visto suficiente brutalidad policial como para reconocerla cuando le caía en el regazo. El FBI, la voz de Ethan salió como un graznido. ¿Qué quiere la agencia de un mecánico hecho polvo? Hemos estado investigando al teniente Rick Santoro por crimen organizado. Lo curioso es que su ataque ocurrió unas 6 horas después de que empezáramos a vigilar a sus socios conocidos. La agente Morrell se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Quiere decirme por qué 4 hombres querrían darle una paliza casi mortal en una carretera secundaria? Ethan se quedó mirando las baldosas del techo, contando los agujeros en los paneles acústicos. Rick Santoro. El hombre que se había estado acostando con su mujer desde quién sabe cuándo. El hombre que acababa de intentar acabar con él. No conozco a ningún Rick Santoro, mintió con fluidez. Debió de ser algo al azar. Lugar equivocado, momento equivocado. La expresión de la agente Morrell no cambió, pero algo en sus ojos se agudizó. Señor Cole. Lo aleatorio no suele implicar a 4 hombres en 2 vehículos.
Lo aleatorio no suele dejarte con vida. Sí, bueno, quizá tuve suerte. Ella se levantó, dejando una tarjeta de visita en la mesilla de noche. Cuando esté listo para dejar de mentirse a sí mismo. Llámeme. Esta gente no suele fallar 2 veces. Después de que se fue, Ethan se quedó tumbado en la oscura habitación del hospital. Pensando en aquel Rolex y en el hombre que lo llevaba. Rick Santoro había intentado acabar con él, lo que significaba que Rick sabía lo del matrimonio. Sabía lo de Marissa. Y había decidido que Ethan era un problema que valía la pena resolver permanentemente. La pregunta era, ¿qué iba a hacer Ethan al respecto? 3 días después, Ethan estaba de pie en la entrada de Cole Automotive. Contemplando 23 años de su vida esparcidos por el suelo de hormigón. Habían sido minuciosos. Cada herramienta, cada pieza de equipo, cada repuesto, todo había desaparecido. Incluso la vieja cafetera que había comprado en un mercadillo había sido estrellada contra la pared. Del fondo. Dios mío, jefe, apareció Javier Reyes a su lado, negando con la cabeza ante la destrucción. Vine ayer por la mañana y lo encontré así. Llamé a la policía. Pero dijeron que parecía un robo. Me dijeron que estas cosas pasan en este barrio. Ethan caminó entre los escombros, con las costillas aún doliéndole a cada paso. La caja de herramientas de su abuelo. La que le había enseñado la diferencia entre un destornillador de estrella y uno plano. No era más que metal retorcido y sueños rotos. ¿Viste quién lo hizo?, preguntó. No, pero, Javier miró a su alrededor con nerviosismo. Estuve en el bar de Mickey anoche. Vi a tu mujer allí. Ethan se detuvo en seco. ¿Marissa estaba en el bar de Mickey? Sí, en el reservado del fondo con ese policía, Santoro. Estaban muy acaramelados. Jefe. Muy acaramelados. El bar de Mickey's estaba a 3 manzanas del taller. Un antro que servía cerveza barata y no se metía en los asuntos de nadie. También era el tipo de lugar en el que Marissa nunca se dejaría ver. A menos que estuviera celebrando algo. ¿Cómo de acaramelados?, preguntó Ethan. Besándose, tocándose, riendo. Ella tenía la mano en su pecho como si, Javier se interrumpió. Incómodo. Como si llevaran tiempo haciendo esto, ¿sabes? Ethan asintió lentamente. Las piezas empezaban a encajar. Marissa y Rick. Ricky quien quiera que le pagara lo suficiente como para justificar un intento de homicidio. Su mujer y un policía corrupto. Probablemente planeando su futuro mientras se suponía que él debía estar a 2 metros bajo tierra. Javi, ¿todavía tienes esa furgoneta de reparto? Sí, por. Necesito comprobar una cosa. Caminaron hasta la parte trasera del solar donde la maltrecha Ford de Javier reposaba cubierta de manchas de imprimación y buenas intenciones. Ethan abrió el capó y palpó hasta que encontró lo que buscaba. La cámara de salpicadero que Javier había instalado después de que un niño le rompiera el parabrisas con una piedra hacía 6 meses. ¿Ha estado funcionando toda la semana?, preguntó Ethan. Sí, guarda todo automáticamente en la tarjeta de memoria. ¿Por qué? Ethan sacó la tarjeta SD y la sostuvo a la luz. Porque creo que acabamos de encontrar nuestra póliza de seguros. De vuelta en el apartamento de Javier, se acurrucaron alrededor de un viejo portátil. Avanzando rápidamente horas de aburridas imágenes de carretera hasta que encontraron la noche del ataque. La marca de tiempo indicaba las 11:47 p.m. cuando 2 camionetas aparecieron en el encuadre, forzando a la furgoneta a salirse de la carretera. Ahí, dijo Ethan, pausando el vídeo. Congélalo justo ahí. La imagen era granulada pero lo suficientemente clara. En el último fotograma antes de que la cámara se apagara, se podía distinguir parte de una matrícula en la camioneta principal. Los 3 primeros caracteres eran visibles. Una P seguida de números que la identificaban como parte de la flota policial de la ciudad. Maldita sea,
susurró Javier. Usaron vehículos del departamento. Ethan se recostó, con una fría sonrisa extendiéndose por su rostro. Rick Santoro pensaba que estaba muerto. Marisa pensaba que era viuda. Y en algún lugar de la ciudad, un policía corrupto y sus amigos criminales celebraban su exitosa eliminación de un problema. Era hora de mostrarles lo equivocados que estaban. El club nocturno de Vic se alzaba en el borde industrial del centro como un tumor de neón. Todo cromo y cristal y promesas de cosas que sucedían después de la medianoche. Ethan nunca había estado dentro. No era el tipo de lugar que daba la bienvenida a los mecánicos de coches que volvían a casa con sus esposas cada noche. Pero él ya no era esa persona. Pagó la entrada y se abrió paso entre la multitud, tomando una cerveza e intentando parecer un tipo de mediana edad más, con la esperanza de recuperar algo que había perdido. La música era lo suficientemente alta como para hacer vibrar sus costillas aún en proceso de curación. Pero apretó los dientes y siguió avanzando hacia la sección VIP. Allí fue donde los vio. Marisa estaba sentada en un reservado curvo, con un vestido rojo que él nunca le había visto. Y se reía de algo que Rick Santoro le había susurrado al oído. Se la veía radiante, feliz de una manera que Ethan no había visto en años. Rick la rodeaba con el brazo por los hombros, sus dedos jugueteando con su pelo como si fuera de su propiedad. Frente a ellos se sentaba un hombre que Ethan reconoció de las fotos de los periódicos. Víctor Vic Barón, el dueño del club. Se decía que los negocios legítimos de Vic eran solo la punta de un iceberg que incluía redes de protección, blanqueo de dinero y cualquier otra cosa que generara beneficios en las sombras. Ethan los observó durante 20 minutos, memorizando caras, notando la fácil familiaridad entre Rick y Vic. Esto no era solo sobre la aventura de su esposa. Esto era más grande, más oscuro, con tentáculos que llegaban a lugares que podían explicar por qué 4 hombres habían intentado matarlo a golpes en una carretera secundaria. Cuando hubo visto suficiente, Ethan se terminó la cerveza y se dirigió a la barra. El camarero era joven, aburrido, probablemente trabajando por propinas e intentando evitar el contacto visual con la gente equivocada. Otra cerveza, dijo Ethan, deslizando un billete de 20 por la superficie de mármol. Claro. El camarero abrió una botella y la dejó con una servilleta de cóctel. Ethan tomó un sorbo y luego volvió a dejar la botella sobre la servilleta. Con el dedo, escribió un mensaje en el anillo de condensación: 3 camionetas, 2 bates, un reloj. Nos vemos pronto. Luego recogió la servilleta, la dobló con cuidado y la dejó en la barra antes de marcharse. Casi había llegado a la salida cuando oyó la voz de Rick, que se abría paso a través de la música. Tú. ¡Alto ahí! Ethan se dio la vuelta lentamente, dejando que Rick le viera bien la cara. La expresión del policía pasó de la ira a la confusión y a algo parecido al miedo en el lapso de 3 segundos. Ethan. La voz de Rick apenas era audible por encima del bajo. Pero si estás muerto. Ethan se encogió de hombros. Sí, ese era el plan, ¿verdad? Rick empezó a levantarse, pero Ethan ya se dirigía hacia la salida. Detrás de él, podía oír voces alzadas, susurros urgentes. El sonido de un teléfono móvil marcando un número. Que entraran en pánico. Que se preguntaran cuánto sabía, cuánto podía probar, cuánto tiempo llevaba observando. La verdadera diversión no había hecho más que empezar. 2 semanas después, apareció la primera grieta en el imperio de Vic Barón. Cortesía de un soplo anónimo a las noticias del Canal 7 sobre violaciones del Código de Sanidad en 3 restaurantes del distrito de Little Italy. Las violaciones no eran graves, unos pocos puntos menos aquí y allá. Nada que no pudiera solucionarse con una multa modesta, pero la cobertura fue devastadora. Ethan vio el informativo del mediodía desde el sofá de Javier, comiéndose un sándwich mientras una reportera perfectamente peinada estaba de pie frente a la pizzería Ginos hablando de un patrón de negligencia en establecimientos vinculados al de empresario local Víctor Barón.
¿Cómo sabías lo de sanidad?, preguntó Javier. Solía arreglar el sistema de ventilación de Ginos. Vi algunas cosas que me quitaron el apetito. Ethan dio otro bocado. A veces, todo lo que necesitas es señalar a la gente en la dirección correcta. La siguiente grieta llegó 3 días después. Cuando el Detroit Free Press publicó un artículo sobre irregularidades en el impuesto de bienes inmuebles en 2 de los clubes nocturnos de Vic. De nuevo, nada criminal, solo la suficiente burocracia para costar tiempo y dinero en desenredar. Ethan era metódico al respecto, como reconstruir un motor. No se desmonta todo de una vez. Se identifican los componentes clave. Se averigua cómo se conectan y luego se aplica presión en los puntos más débiles hasta que todo el sistema empieza a temblar. Mientras tanto, Javier había estado ocupado con sus propias tareas. El chico tenía talento para ser invisible. Para merodear por las comisarías y los aparcamientos con un teléfono con cámara y una paciencia infinita. Conseguí algo bueno ayer, informó Javier, desplazándose por las fotos de su teléfono. Rick se reunió con 3 tipos detrás del almacén de Riverside. 2 de ellos tienen antecedentes por tráfico de pastillas. Ethan estudió las imágenes. Rick Santoro, un policía supuestamente limpio. Dándose la mano con criminales conocidos en el tipo de lugar donde no ocurren negocios legítimos. Imprímelas, dijo Ethan. Todas. En alta resolución. ¿Qué vas a hacer con ellas? Un seguro. Ethan sonrió sombríamente. La agente Morrell del FBI dijo que estaba investigando a Rick por crimen organizado. Es hora de echarle una mano. Las fotos fueron a parar a un sobremanila sin remitente. Depositado en un buzón a 6 manzanas del edificio federal. Ethan no esperaba resultados inmediatos. La agencia se movía con cuidado, construyendo casos como catedrales góticas, piedra a piedra. Pero él sabía ser paciente. Esa paciencia dio sus frutos 2 días después. Cuando vio un sedán desconocido aparcado frente a la comisaría. 2 agentes dentro con café y teleobjetivos. La investigación de corrupción de Rick Santoro acababa de pasar de teórica a vigilancia activa. La siguiente fase requería delicadeza. Ethan pasó una semana estudiando las rutas utilizadas por los equipos de recaudación de Vic. Memorizando horarios y anotando vulnerabilidades. No eran criminales cualquiera. Eran profesionales, cuidadosos y disciplinados. Pero hasta los profesionales tenían debilidades. Ethan encontró su oportunidad en Grúas Metro. Uno de los 6 negocios que pagaban a Vic por protección contra el vandalismo y el robo. La ironía no se le escapó, una empresa de grúas que necesitaba protección de los criminales. Le llevó 3 noches de trabajo cuidadoso. Ethan llegaba después de la medianoche vestido con un mono que le hacía parecer un mecánico más. Haciendo reparaciones nocturnas. Un poco de azúcar en los depósitos de gasolina, unas cuantas tuercas de rueda aflojadas. Algo de trabajo creativo con los sistemas eléctricos. Nada peligroso, nada que pudiera herir a nadie. Solo los suficientes fallos mecánicos para costarle a Grúas Metro una fortuna en reparaciones y pérdida de negocio. Cuando el investigador de seguros apareció haciendo preguntas sobre un posible sabotaje, Ethan se aseguró de estar en la cafetería adecuada en el momento adecuado. Qué curioso, le dijo al investigador mientras desayunaban huevos con tostadas. Trabajo para muchos de estos negocios que han estado teniendo problemas. Todos tienen una cosa en común. Todos pagan dinero de protección al mismo tipo. El bolígrafo del investigador dejó de moverse. Dinero de protección. Sí. Un tipo llamado Víctor Barón es dueño de ese club del centro. Se dice que si no pagas, le pasan cosas malas a tu negocio. ¿Y cree que este sabotaje está relacionado? Ethan se encogió de hombros. Yo solo arreglo coches. Amigo. Pero si estuviera buscando a alguien que se beneficia de que estos negocios tengan problemas. Podría empezar por ahí. 3 días después,
el seguro de grúas Metro fue cancelado. En una semana. Otras 2 empresas de la red de protección de Vic recibieron notificaciones similares. Las compañías de seguros no querían pagar siniestros de negocios que parecían atraer una cantidad inusual de mala suerte. De repente, los clientes de Vic no solo pagaban por protección. Pagaban por reparaciones, vehículos de sustitución y nuevas pólizas de seguro. Los márgenes de beneficio que hacían atractiva la protección comenzaron a evaporarse. Ethan observó cómo aumentaba la presión financiera desde la distancia. Como un mecánico que escucha un motor empezar a hacer un ruido extraño. No siempre se podía ver el problema, pero se podía oír venir. La agente Dana Morrell parecía cansada cuando se sentó en el reservado frente a Ethan en el Murphy's Diner. Eran las 6:12 de la noche de un jueves. Lo suficientemente temprano como para que los únicos otros clientes fueran camioneros y trabajadores por turnos que se ocupaban de sus propios asuntos. Ha estado ocupado, dijo sin preámbulos. Ah, sí. Ethan bebió un sorbo de su café, manteniendo una expresión neutra. Soplos anónimos, fotografías convenientes. Investigadores de seguros que de repente saben exactamente qué preguntas hacer. La agente Morrell se inclinó hacia adelante. Llevo 15 años en esto, señor Cole. Conozco la diferencia entre coincidencia y orquestación. Quizás simplemente tuvo suerte con su investigación. Mi investigación ha estado estancada durante 8 meses. Luego a usted le dan una paliza casi mortal y... De repente, las pruebas empiezan a caer del cielo. Abrió una carpeta manila y extendió fotos sobre la mesa. Rick Santoro reuniéndose con criminales conocidos, intercambiando sobres. Dándose la mano en aparcamientos sombríos. Estas son fotografías de una calidad muy profesional. Ethan miró las imágenes sin cambiar de expresión. Parece que Rick ha sido un chico muy ocupado. La pregunta es, ¿qué quiere usted? ¿Justicia? No, la agente Morrell negó con la cabeza. La justicia es lo que ocurre en los tribunales. Lo que usted quiere es venganza. Y aunque aprecio la información que ha proporcionado, no puedo tener a civiles llevando a cabo operaciones paralelas que puedan comprometer investigaciones federales. Ethan dejó su taza de café con cuidado. ¿Y si le dijera que puedo darle algo que cerraría todo su caso? Algo que metería a Rick Santoro y a Víctor Barón en la cárcel por 20 años. Diría que eso depende de lo que pida a cambio. Tiempo. Deme 2 semanas más para terminar lo que empecé. Y le entregaré un caso federal tan limpio y completo que su jefe probablemente le dará un ascenso. La agente Morrell lo estudió durante un largo momento. ¿Qué tipo de caso federal? Ethan metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño libro de contabilidad negro, colocándolo sobre la mesa entre ellos. La agente Morrell lo abrió y empezó a leer, sus cejas subiendo cada vez más alto. ¿De dónde ha sacado esto?, preguntó. Digamos que tengo amigos en las altas esferas. Esa es la contabilidad personal de Víctor Barón de los pagos de protección. Blanqueo de dinero y operaciones de contrabando interestatal. Nombres, fechas. Cantidades. Todo lo que sus fiscales necesitan para convertir los cargos de la ley Rico en casos ganados. Y resulta que ha adquirido esto por medios legales. Resulta que lo he adquirido. Los medios legales son algo entre mi conciencia y yo. Ethan se reclinó. La pregunta es, ¿quiere arrestar a algunos criminales de nivel medio y esperar que confiesen? ¿O quiere desmantelar toda la operación de arriba a abajo? La agente Morrell cerró el libro de contabilidad y lo miró. 2 semanas. Luego, usted desaparece de esta investigación por completo. No más soplos anónimos. No más fotografías convenientes. No más investigadores de seguros con información privilegiada. ¿Trato hecho? Y señor Cole, si su vendetta personal compromete mi caso, lo arrestaré como cómplice. Ethan sonrió. Agente Morrell, para cuando termine.
Tendrá tantas pruebas que mi vendetta personal será la menor de sus preocupaciones. Marissa siempre cantaba en la ducha cuando estaba feliz. Ethan podía oír su voz resonando en los azulejos del baño mientras entraba en su casa. Técnicamente. Ya que su nombre estaba en la hipoteca, usando la llave que ella nunca se había molestado en quitarle. Cantaba Fly Me to the Moon, que había sido su canción de boda hacía 12 años. La ironía habría sido graciosa si no le dieran ganas de atravesar la pared con un puñetazo. En lugar de eso, caminó silenciosamente hasta su dormitorio, el dormitorio de ella ahora. Supuso, y observó los cambios. Sábanas nuevas, de las caras. Una segunda almohada que aún conservaba la marca de la cabeza de alguien. Un frasco de colonia en el tocador que no era de su marca. Rick se había estado sintiendo como en casa. Ethan se sentó en el tocador de Marissa y esperó. El canto cesó después de unos minutos. Seguido por el sonido del agua corriendo y un secador de pelo. Cuando Marissa finalmente salió del baño. Vistiendo una bata de seda que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Se quedó paralizada al verlo. Ethan. Su mano fue a su garganta, un gesto que él recordaba de cuando eran novios. ¿Qué haces aquí? Visitando a mi esposa. Mantuvo un tono de voz conversacional, como si estuvieran hablando del tiempo. Bonita bata. Regalo de Navidad. Ella se apretó el cinturón como si el pudor pudiera cambiar de alguna manera la situación. Creía que estabas muerto. Sí. Parece que es algo que se lleva mucho. Ethan se levantó lentamente, dejando que ella viera los moratones en proceso de curación de su cara. La forma cuidadosa en que se movía para proteger sus costillas. Siento decepcionarte. No sé qué crees que sabes, pero... Sé que Rick Santoro intentó acabar conmigo. Sé que te has estado acostando con él durante meses. Quizás más tiempo. Sé que estás viviendo en un apartamento en el centro que él paga. Ethan dio un paso más cerca. Lo que no sé es si sabías que iba a intentar asesinar a tu marido. El rostro de Marissa pasó de pálido a rojo, y luego se asentó en algo parecido al desafío. No tienes pruebas de nada. De hecho, si las tengo. Ethan metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono, preparando un archivo de vídeo. Javier es bastante bueno con la electrónica. Es increíble lo que se puede hacer con una cámara inalámbrica hoy en día. Le dio al play. La pantalla mostraba a Marissa en esta misma habitación hacía 3 noches. Hablando por teléfono mientras se vestía para lo que obviamente era una cita. No podemos seguir haciendo esto, Rick. Alguien se va a dar cuenta, la voz de Marissa era clara. Íntima. ¿Cuándo vas a dejar a Susan y hacer esto oficial? La voz de Rick se oyó a través del altavoz del teléfono, diminuta pero audible. Tan pronto como solucionemos esta situación con Cole de forma permanente. El tipo se está convirtiendo en un problema que no podemos ignorar. ¿Qué tipo de problema? Del tipo que hace demasiadas preguntas y conoce a demasiada gente. No te preocupes por eso. Nena. Después de mañana por la noche, no tendrás que preocuparte por Ethan nunca más. El vídeo terminó. Marissa se quedó inmóvil, mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Conversación interesante, dijo Ethan amablemente. Al jurado le va a encantar. No puedes, tragó saliva. Eso es una grabación ilegal. No se sostendrá en un tribunal. Quizás no. Pero seguro que hará que las noticias de la noche sean interesantes. Ethan se guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Te imaginas? Mujer local grabada discutiendo el homicidio de su marido. Quedará genial en las páginas de Sociedad. Marissa se sentó pesadamente en la cama, su compostura finalmente rota. ¿Qué quieres, Ethan? Quiero que entiendas algo. El hombre con el que te has estado acostando no es solo un policía corrupto.
Es parte de algo más grande. Algo que va a derribar a mucha gente cuando se desmorone. Ethan se acercó a la ventana. Mirando la casa que habían comprado juntos cuando el futuro parecía lleno de posibilidades. Y se va a desmoronar, Marissa. Muy pronto. Nunca quise que... ¿Qué? ¿Que me hicieran daño? ¿Que me enterara? ¿Que sobreviviera? Ethan se volvió para mirarla. ¿Qué parte exactamente no quisiste? Ella no respondió, lo que fue respuesta suficiente. Ethan caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Por cierto. Puede que quieras buscar un nuevo lugar para vivir. Rick no va a estar disponible en el futuro previsible. ¿Qué significa eso? Pero Ethan ya se había ido, dejando a Marissa sola con su bata de seda y su conciencia culpable. La pieza final del rompecabezas encajó un martes por la mañana. Cuando Javier llamó con una noticia que hizo que la adrenalina recorriera el sistema de Ethan como un rayo líquido. Jefe. Tienes que venir aquí ahora mismo. El Canal 7 está montando cámaras frente al Tribunal Federal. Ethan llegó y encontró a Dana Morrell en las escalinatas del juzgado. Flanqueada por hombres trajeados que parecían capaces de levantar coches pequeños en press de banca. Detrás de ellos. Los equipos de noticias se disputaban la posición mientras los fotógrafos tomaban fotos de lo que claramente iba a ser un anuncio importante. Damas y caballeros, comenzó la agente Morrell, su voz resonando entre la multitud. Esta mañana. Agentes federales arrestaron a 14 individuos en relación con una investigación de varios años sobre crimen organizado. Dirigida contra funcionarios de policía corruptos y figuras del crimen organizado en el área metropolitana de Detroit. Ethan sintió una sonrisa asomar en la comisura de sus labios mientras la agente Morrell continuaba. Entre los arrestados se encuentran el teniente Rick Santoro del Departamento de Policía de Detroit. El presunto jefe mafioso Víctor Barón y 12 socios implicados en redes de protección. Blanqueo de dinero y operaciones de contrabando interestatal. Los periodistas estallaron en preguntas, pero la agente Morrell levantó la mano pidiendo silencio. La investigación, que comenzó hace 8 meses. Se vio enormemente facilitada por pruebas proporcionadas por informantes confidenciales y ciudadanos preocupados. Quienes decidieron dar un paso al frente en lugar de permitir que la corrupción prosperara en su comunidad. El teléfono de Ethan vibró con un mensaje de texto de Javier: pon el Canal 7 ahora mismo. Abrió la transmisión en vivo en su teléfono justo a tiempo para ver imágenes de Rick Santoro siendo sacado de su casa esposado. Con la cara oculta tras su chaqueta mientras los fotógrafos capturaban cada paso. Luego vino Víctor Barón, con un aspecto significativamente menos confiado que en su club nocturno. Seguido por un desfile de socios y cómplices. Pero la imagen que hizo que el corazón de Ethan se acelerara fue la última, Marissa Cole. También esposada. Siendo ayudada a subir a un vehículo de transporte federal mientras los vecinos observaban desde sus puertas. Su teléfono sonó. Era la agente Morrell. Pensé que querría saberlo, dijo sin preámbulos. Hemos detenido a tu mujer esta mañana. Conspiración para cometer agresión. Blanqueo de dinero. Cómplice de intento de homicidio. Las pruebas que proporcionaste fueron muy exhaustivas. ¿Qué pruebas?, preguntó Ethan inocentemente. Las grabaciones. Señor Cole. Las que establecen claramente su conocimiento del atentado contra su vida. Hubo una pausa. Lo curioso, sin embargo, es que la calidad del audio es tan buena que nuestros expertos técnicos creen que podrían haber sido hechas con equipo de vigilancia de grado profesional. Del tipo que cuesta más de lo que la mayoría de los civiles podrían permitirse. Vaya, qué curioso. Señor Cole. Quiero ser muy clara sobre algo. Esta investigación está cerrada. La gente que intentó acabar con usted irá a la cárcel por mucho tiempo. Su mujer irá a la cárcel. La justicia, como usted dice, ha sido servida. Entiendo. ¿De verdad?
Porque si a alguna de estas personas le ocurren accidentes misteriosos mientras esperan el juicio, o si surgen pruebas que sugieran que esto fue algo más que una simple operación policial, personalmente le haré la vida muy complicada. Agente Morrell. Solo soy un mecánico al que le dieron una paliza en una carretera secundaria. No sabría cómo orquestar nada más complicado que un cambio de aceite. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego, cuídese, señor Cole. Y quizá búsquese un nuevo hobby. 6 meses después, Ethan estaba de pie en la entrada de Cole Automotive, contemplando la transformación. Equipos nuevos revestían las paredes. Modernas computadoras de diagnóstico zumbaban en el fondo. Y 3 puestos de trabajo adicionales acomodaban el flujo constante de clientes que se habían materializado después de que las redes de protección de Víctor Barón desaparecieran. Jefe, llamó Javier desde debajo del capó de un BMW. La señora Patterson está aquí por su cambio. La señora Patterson era la dueña de la floristería de 2 manzanas más allá. Uno de los muchos pequeños negocios que de repente se encontraron con dinero extra para gastar en mantenimiento y reparaciones. Ahora que no estaban pagando tributo a los criminales. Dile que estará listo para las 5, respondió Ethan, y luego volvió a su papeleo. La liquidación del seguro por el vandalismo original había sido generosa. Pero la verdadera ganancia provino de los contratos con la ciudad que se abrieron cuando la red de negocios corruptos de Vic se derrumbó. Es curioso lo rápido que aparece el trabajo legítimo cuando la competencia ilegítima desaparece. La campana sobre la puerta sonó, y Ethan levantó la vista para ver una figura familiar. La agente Dana Morrell, con un aspecto más relajado de lo que nunca la había visto. Vestida con vaqueros y una chaqueta informal en lugar de su habitual uniforme federal. Agente Morrell, qué sorpresa. Ahora solo Dana. Estoy fuera de servicio. Miró alrededor del taller con aprobación. El negocio parece ir bien. No me puedo quejar. ¿Qué te trae por aquí? Quería darte una actualización. Rick Santoro se declaró culpable de los cargos de crimen organizado. 25 años. Sin posibilidad de libertad condicional durante 15. Y Vic. 30 años. Los cargos de contrabando realmente le perjudicaron. Dana hizo una pausa. Tu mujer aceptó un acuerdo. 7 años por conspiración y blanqueo de dinero. Ethan asintió, sintiendo sorprendentemente poca emoción. Marissa había tomado sus decisiones. Ahora le tocaba vivir con ellas. Hay algo más, continuó Dana. Rick ha estado hablando. Intentando reducir su sentencia. Afirma que todo fue orquestado por alguien con conocimiento interno de los procedimientos policiales y las técnicas de investigación federal. Eso es interesante, dijo Ethan con cuidado. Dice que alguien le filtró información que lo llevó a cometer errores. Alguien que sabía exactamente cómo manipular pruebas y testigos para construir un caso federal. Los ojos de Dana se encontraron con los suyos. Alguien que podría haber tenido ayuda de agentes de la ley. Actuales o antiguos. ¿Alguna idea de quién? Dana sonrió. Ni idea. Y, francamente, no me importa. Rick Santoro es un policía corrupto que intentó cometer un homicidio. El hecho de que su víctima fuera más inteligente de lo que él esperaba no cambia eso. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, hay una vacante para detective en la unidad de delitos financieros. Están buscando a alguien con una mente analítica y experiencia en investigaciones complejas. ¿Te interesa? Ethan se echó a reír. Solo soy un mecánico, Dana. Arreglo cosas que están rotas. Sí, dijo ella, mirándolo de nuevo con algo parecido al respeto. Me di cuenta. Después de que se fue, Ethan volvió a su papeleo. Pero su mente divagó hacia los acontecimientos del último año. Rick Santoro en una prisión federal.
probablemente preguntándose cómo un simple mecánico de coches había superado a una operación criminal supuestamente sofisticada. Big Baron descubriendo que el dinero y las conexiones no significaban nada cuando el FBI tenía grabaciones tuyas discutiendo sobre contrabando interestatal. Marisa aprendiendo que la traición era un cuchillo de doble filo. La campana sonó de nuevo y Javier apareció con una taza de café y un periódico. Pensé que querrías ver esto, jefe. Extendió el periódico sobre el mostrador, revelando una historia de portada sobre juicios por corrupción y el desmantelamiento de redes de crimen organizado. Ethan echó un vistazo al titular y luego apartó el periódico. Historia antigua, Javi. Tenemos coches que arreglar. Pero mientras volvía a su trabajo, Ethan se permitió un momento de satisfacción. Rick Santoro había intentado eliminar un problema matándolo a golpes en una carretera secundaria. En cambio, había creado algo mucho más peligroso. Un enemigo paciente y metódico que entendía que la venganza no se trataba de violencia. Se trataba de consecuencias. El sol de la tarde se colaba por las ventanas del taller, proyectando largas sombras sobre el suelo de hormigón. Afuera, la ciudad zumbaba con el tipo de comercio honesto que florece cuando se elimina la corrupción. Dentro de Cole Automotive, Ethan Cole trabajaba en otro motor roto, silbando suavemente para sí mismo. Estaba arreglando cosas, una reparación a la vez. 6 meses después, en una mañana gris de diciembre que prometía nieve, Ethan estaba revisando los informes trimestrales cuando Javier irrumpió en la oficina con la emoción escrita en su rostro. Jefe, pon la tele, el canal 7. Ahora mismo. Ethan cogió el mando a distancia y cambió al canal de noticias locales, donde una reportera familiar estaba de nuevo frente al Tribunal Federal. En un giro sorprendente de los acontecimientos, los fiscales federales anunciaron hoy que la condena del teniente Rick Santoro ha llevado a una investigación más amplia sobre la corrupción policial en toda el área metropolitana, utilizando las pruebas reunidas durante el caso original. Los investigadores han acusado ahora a otros 6 agentes y 3 funcionarios de la ciudad con cargos que van desde el soborno hasta el crimen organizado. Ethan silenció el televisor y se reclinó en su silla. El regalo que nunca dejaba de dar. La desesperación de Rick por reducir su sentencia lo había llevado a implicar a todos con los que había trabajado, creando una cadena de arrestos que limpiaría el departamento de policía de la ciudad por una generación. Eso es precioso, jefe, dijo Javier con admiración. Incluso desde la cárcel, ese bastardo sigue haciendo tu trabajo por ti. No es mi trabajo, Javi. Es el trabajo de la justicia. Ethan volvió a sus informes. Solo soy un mecánico, ¿recuerdas? Pero esa tarde, mientras cerraba el taller, Ethan hizo una última parada. El cementerio de la ciudad estaba tranquilo. La mayoría de los visitantes ya habían presentado sus respetos y se habían ido a casa a sus hogares cálidos y cenas calientes. Caminó por el sendero familiar hasta la tumba de su abuelo, la que estaba marcada con la simple piedra que decía, Thomas Cole. Arreglaba cosas. Hola, abuelo, dijo Ethan, quitando la nieve de la lápida. Pensé que querrías saberlo. El taller va muy bien. Tenemos más trabajo del que podemos manejar. Clientes honestos. Nadie intentando extorsionarnos. El viento susurraba entre los árboles desnudos, trayendo el olor del invierno y la promesa de la primavera por venir. Resulta que esas lecciones que me enseñaste sobre la paciencia y la precisión funcionan en más cosas que solo motores. Ethan sonrió. A veces, la mejor manera de arreglar algo roto es dejar que se desmorone primero, y luego reconstruirlo de la manera correcta. Se quedó allí unos minutos más, pensando en el último año y en los caminos que lo habían llevado a este momento. Rick Santoro pasaría los próximos 15 años como mínimo entre rejas, aprendiendo que la corrupción tenía consecuencias. Víctor Barón descubriría que el crimen realmente no compensa, al menos no a largo plazo. Y Marisa tendría mucho tiempo para pensar en las decisiones que la habían llevado a una celda de
Una prisión federal. En cuanto a Ethan, tenía su taller, su trabajo y la satisfacción de saber que, a veces, los buenos realmente ganan. Regresó a su camioneta, arrancó el motor y condujo a casa a través de la nieve que comenzaba a caer. Mañana habría más coches que arreglar, más problemas que resolver, más trabajo honesto por hacer. Pero esta noche, se había hecho justicia, y eso era suficiente.